Tenemos con nosotros, y se lo tenemos que agradecer, porque en algunos de los programas en el original aparecía María Álvarez de Ulate, periodista de Radio Nacional, pero después, bueno, pues por algunos problemas de agenda y sobre todo de la situación en Ucrania, pues tuvimos que cambiarla, y muy gustosamente Nicole Ndongala aceptó con un poco de premura. Entonces, lo primero, el agradecimiento precisamente por estar hoy con nosotros. ¿Quién es Nicole Ndongala? Pues hoy lo primero de todo que diríamos es una defensora de los derechos humanos. Y ella es de origen congoleño, lleva ya en España desde el año 98, pero ella es eso, congoleña de origen. ¿Qué tenemos que decir de ella? Sí, lo más importante. Ella llegó a España en el año 98. ¿Por qué llegó a España? Pues después de un clima de inestabilidad en la República Democrática del Congo. Creo que todos hemos oído hablar de Mobutu, Mobutu Sese Seko. Entonces, en el momento en el que él es depuesto, él tiene que huir. Se produce una serie de conflictos internos y mucha gente tiene que huir. Una de las personas que huyeron es Nicole Ndongala. Luego nos comentará algo. Inmediatamente que sale del país, llegó a Bélgica. Y entonces, inmediatamente que llega a Bélgica, ¿cuál es su consideración? Pues ella estuvo como protegida internacional. No exactamente refugiada, que lo veréis en algún lugar, sino protegida internacional. Una persona importante y una persona protegida internacional. Bien, inmediatamente que ella regularizó, entre comillas, su situación, recaló en España. Y en España, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Y es un poco lo que le hemos pedido que nos comparta y sobre todo que nos dé esa funcionalidad, que es lo que le pedíamos, de esa mujer en el mundo entero, la mujer como necesaria en el mundo entero por esa transmisión de la humanidad que ya nos decían ahora. Bueno, ella ha trabajado como intérprete, como traductora, muchas veces para la policía y para los tribunales, su primera, vamos a decir, orientación. Después ella tiene una formación, es diplomada en Relaciones Públicas y Protocolo, y también hizo un máster en Dirección de Entidades sin ánimo de lucro, y ahí va donde ella ha terminado. Asimismo, ella es mediadora intercultural y es conferenciante. Si buscáis en YouTube, es fácil encontrar su persona en muchos ámbitos muy variados de nuestra querida España. Durante unos cuantos años ha coordinado el Centro de Formación y Promoción de la Mujer de la Asociación Caribú, de la que actualmente es la directora general. Ella trabaja en Madrid, está en Madrid, pero es una mujer que viaja con mucha frecuencia. Bueno, pues Nicole, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y te damos la palabra para que sencillamente nos cuentes eso que te hemos puesto en el programa, esa mujer o la mujer necesaria en el mundo por eso, esa capacidad de acogida, esa capacidad de creación y esa capacidad de humanidad. Adelante. Muchas gracias. Gracias por estar aquí todos, todas. Y a ver cómo voy a aterrizar eso, como me pidieron de hablar mujer necesaria en el mundo. Sobre todo me voy a enfocar a mujer necesaria, mujer migrante necesaria en el mundo, concretamente en España, ¿no? El título que pusimos, la mujer tiene un papel relevante en todas las culturas porque su aportación es fuente de transformación social y cultural. Hoy día vemos, por la mañana se ha hablado 3 mujeres muy importantes. Yo creo que la aportación de las mujeres no es algo actual. Ha sido siempre y seguimos viendo la aportación de las mujeres tanto en el ámbito religioso, en el ámbito social y en el ámbito político. Pero muchas veces se olvida o se ignora de hablar de la aportación real de lo que está haciendo esas mujeres. Yo creo que ya cada vez es el momento más importante de ir dirigiendo esta mirada, de aterrizar lo que realmente está aportando mujeres. Si tengo que hablar de las mujeres en ese sentido migrante, hay un recorrido muy importante de las mujeres que hemos migrado aquí en España, que estamos aportando desde todos los ámbitos, pero muchas veces no se habla de esas mujeres y no se sabe de esas mujeres porque se tiende a pensar que la mujer migrante es una mujer pasiva, es una mujer que acepta todo, no es una mujer que tiene iniciativa, no es exactamente así. Aquí yo voy a hablar un poco de la fuerza y retos de las mujeres migrantes. Se suele etiquetar a la mujer migrante, como he dicho antes,
como una mujer que acepta todo, que no es una mujer que busca alternativa, todo lo contrario. Hoy la mujer migrante cada vez está buscando su espacio, pero sí que nos encontramos con barrera, que muchas veces puede ser barrera ignorada para muchas, pero para nosotros es muy importante que superemos esas barreras. Yo creo que cuando hablamos de migrante, no nos podemos quedar un poco como la historia única, ¿no? Como dice la escritora Chimamanda, cada mujer es un mundo, cada mujer tiene su situación, cada mujer tiene una historia detrás de por qué ha tomado la decisión de poder abandonar su continente, su país. Hay que hablar del recorrido de las mujeres. Muchas veces esas mujeres toman la decisión de poder abandonar sus continentes porque sin paz no hay desarrollo. Y muchos de esos países, muchos de esos continentes no suelen tener paz. Si buscamos las causas que empujan a las mujeres africanas, pues es hambre, violencia, guerra, etcétera, y culturas dañinas que muchas veces hace daño a las mujeres y tienen que tomar la decisión de poder salir de sus países. Si hablamos de las mujeres latinas, vemos cómo está presente continuamente el tema de feminicidio. Por lo tanto, hay siempre una historia detrás de tomar la decisión de poder abandonar el país. Aquí pongo el derecho de las mujeres en movimiento, ¿no? Las violencias muchas veces que se vive en muchos países, todo queda como impune. Es como si se ha normalizado que haya abusos hacia las mujeres. Es como si están silenciando la voz de las mujeres. Poder decir hasta aquí hemos llegado. Porque en muchos países las personas que hacen daño a las mujeres lo toman un poco como ser héroes. Yo he hecho daño a la mujer, por lo tanto soy un macho, merezco la pena que me aplaude porque todo queda impune, nadie cuestiona el por qué se ha hecho mal. Y muchas veces también en esos países es difícil que la mujer vaya a denunciar, porque aquí muchas veces nos preguntan si te ha pasado eso, ¿por qué no has denunciado? No todos los países tienen esa facilidad de poder decir, me ha pasado eso, voy a denunciar porque hay que castigar a esa persona o hay que encarcelarle. Igual donde tú vas a denunciar, esta misma persona también incluso te puede hacer daño. Pero yo creo que pueden destruir los cuerpos de las mujeres, psicológicamente, mentalmente, pero esa mujer siempre tiene fuerza de poder continuar. Entonces, no es una mujer víctima, porque aquí a veces cuando se habla de los testimonios, no es para victimizar a las personas, sino efectivamente los testimonios tienen su densidad para que se entienda qué es lo que sienten las mujeres, cómo han vivido, cómo han sufrido, porque no es tan fácil, no es sencillo en muchos países ir a una comisaría para poder denunciar. Entonces, aguantar todo eso, lo que te ocurre sin tener voz para poder decir, me ha pasado eso, hay que buscar una solución, es un problema. Porque si tengo que hablar de mi caso, yo era una estudiante, estaba en la universidad, pero en ningún momento sabía que lo que me estaba pasando tenía derecho a ir a una comisaría para denunciar, porque no es una mentalidad que se suele tener en África. Hoy día las cosas van cambiando, las cosas van avanzando, la segunda generación, la juventud, ya está cambiando la historia de muchos continentes. Pero yo, hasta hace 23 años que salí de Congo, no sabía que los abusos que vivía podía ir a una comisaría para denunciar. Tú lo aguantas, tú lo soportas, pero ese peso psicológico te deja cicatrices que difícilmente se cura, porque son cicatrices que aunque quieres olvidar, está presente en tu vida porque marca el antes y el después. Pero algunas hemos tenido la oportunidad de poder abandonar el continente, de poder abandonar el país para buscar un futuro mejor, pero otras no han tenido suerte ni oportunidad para poder abandonar el país. Por lo tanto, yo creo que cuando una persona toma la decisión de poder abandonar su país,
primero lo intenta dentro del propio continente, antes de tomar la decisión de saltar hacia otro continente. Pero muchas veces es misión imposible ese intento, eso por eso que buscamos una vida mejor en otro continente. Aquí pongo, ¿no?, el horror de la huida. Como yo y muchas mujeres, yo creo también que estamos aquí. Hay muy pocas mujeres migrantes que están aquí, que han venido solamente a estudiar o a crecer al nivel laboral. Hay un porcentaje muy alto, pero no todas, hay un porcentaje muy alto de las mujeres migrantes que estamos aquí. Hemos salido para buscar un futuro mejor, para mejorar la vida o para poder estudiar. Y los que se pasa en el camino, yo creo que hay el proceso migratorio de cada persona define un poco su integración. Porque si has venido a lo mejor en avión para poder venir a estudiar, pues puede ser muy difícil porque hay muchas barreras burocráticas aquí en España, pero es diferente cuando una persona ha pasado por el desierto, ha tenido que atravesar el Mediterráneo para poder llegar aquí. Su integración no tiene nada que ver que una persona que ha venido en avión. Sobre todo las mujeres, sí tengo que hablar de las jóvenes que salen de sus países con 15, 16 años, pierde su juventud en el camino. Entonces, pierde su juventud en el camino, muchas llegan embarazadas, otras llegan enfermas. Como una mujer de 18 años puede, durante a lo mejor toda su vida, no puede tener menstruación porque ha pasado por un camino por no tener posibilidad de protegerse en el camino, pues ha tenido que bloquear sus reglas con productos que no tiene dosis, que no se pueden medir. Entonces también esa misma mujer joven, igual para poder subir en la patera, tiene que bloquear su regla porque le dice que el olor a sangre atrae a tiburones, etcétera, etcétera. Estamos hablando que son mujeres que pasan por caminos de espina. Entonces cuando llegan aquí no las podemos obligar que su integración sea como rápidamente. Evidentemente, es como si la sociedad no acepta que haya un fracaso. Es que las personas no fracasan, son los proyectos de vida que pueden fracasar. Entonces, los inmigrantes también, mujeres, tienen derecho que con los problemas psicológicos, con su mochila cargada de problemas, también que fracase en un momento. Pero es como si las exigencias, tanto de los países de origen como las de aquí, no permite que las personas en ese sentido no tengan un éxito. Porque toda migración, todo proceso migratorio no tiene por qué ser un éxito, porque los proyectos de vida también pueden fracasar. Yo pongo aquí esa foto, el miedo. Ayer cuando estuvimos visitando la iglesia con las luces, yo cuando veía las escaleras donde hablaba continuamente de las incertidumbres, es lo que realmente vivimos, ¿no? Al salir de un continente y llegar a otro, es lo que vivimos, la incertidumbre. Pongo aquí vivencia y sentimiento. No es fácil poder salir de su país para poder buscar un futuro mejor o una vida mejor en otro continente, porque cambia la forma de poder actuar, cambia la forma de vivir, cambia la forma de poder pensar, porque hay ciertas cosas que aprendemos aquí en España, no lo habíamos aprendido en África. Pero la pena es que aquí nos hace ver que todo lo aprendido desde que éramos niñas no vale. Es todo como una lección de vida. Nos estamos adaptando a un continente nuevo, pero no significa que lo que nosotras habíamos aprendido de pequeña o de joven no sirve para nada. Nos tenemos que adaptar a un país, en un continente que nos recibe. Es nuestra obligación, pero no debemos de confundir siempre la integración con la asimilación. Yo no tengo por qué perder mi identidad para poder integrarme en una sociedad receptora. Es verdad que el diseño de la primera acogida es muy importante. Yo siempre digo a la segunda generación,
de hecho, gracias a las personas que acompañáis, porque la misión no solamente es dentro de la iglesia, la misión es lo que estáis haciendo, acompañar a las personas. Soy como bancos de personas, si tengo que decirlo en ese sentido, porque cambiáis vidas de las personas. Yo creo que tanto en otros continentes, pero especialmente estoy diciendo aquí porque es aquí donde estoy viviendo. Se cambia la vida de muchas personas a través de pequeñas cosas. Pero yo creo que ahí también tiene que haber como una escucha activa. No se puede trabajar con las personas migrantes con un guión único. No. Se tiene que trabajar con esas personas desde las necesidades expresadas, porque cada persona es un mundo. Hay que diseñar como un itinerario individual para poder trabajar con la gente. No se puede generalizar y trabajar con todos los inmigrantes de una forma. Hemos visto cuando llegaron los ucranianos cómo se diseñaron programas, elaboraron herramientas para que la integración de esas personas sea muy rápida. Pero ¿qué pasa con otros colectivos? Ahí es la pregunta. Yo creo que España debe de redefinir su manera de acoger. Si hay que acoger desde el corazón, empatía, igualdad. No se puede diferenciar la manera de acoger solamente por color de piel, por la raza o por etnia o por lo que sea. Yo creo que hay que acoger desde el corazón, porque esas personas que llegan, cada persona tiene su mochila y necesita ser escuchada, necesita que la acompañe, que diseña un programa que la beneficie, que la ayuda a poder avanzar. Muchas personas han vivido tragedias tanto en sus países de origen, en el camino, pero cuando llegan aquí, muchas veces también se encuentran con otras cosas. A veces en las pequeñas cosas, las personas inmigrantes lo toman de verdad como muy en serio, crea oportunidades. No son personas pacíficas, yo creo que no son personas pacíficas, no son personas que buscan guerra, son personas que buscan un hueco en la sociedad. Ellas mismas crean oportunidades donde otras personas pueden creer que no vale para nada. Y sí se tiene que hablar del sufrimiento que muchas personas viven antes de llegar aquí. A lo mejor es difícil, porque no se puede decir, te ponemos en el lugar de inmigrante, uno no puede vivir lo que ha vivido otro. No se puede repetir, porque cada situación de una persona es una situación única. No podemos decir que vamos a coger a un periodista, meterle en un barco para hacer la experiencia de una persona inmigrante. No es lo mismo. Es que no es una situación de hacer teatro, es una realidad que esas personas viven, por lo tanto hay que respetar un poco toda esa cuestión, ¿no? ¿Qué encontramos muchas veces las personas inmigrantes cuando llegamos aquí? Hay un porcentaje muy pequeño de las personas que nos abren las manos, que nos escuchan, que nos acogen, que nos abrazan. Pero hay cantidad de personas que nos rechazan. Encontramos incomprensión, indiferencia, racismo, insolidaridad, desigualdad, injusticia y desprotección. Porque aquí estamos hablando que hay inmigrantes indocumentados, inmigrantes irregulares. Porque los que tienen por lo menos el pasaporte, muchas veces puede ir a lo mejor a pedir ayuda, puede empadronarse. Pero hay migrantes que no llegan ni siquiera con un pasaporte. Por lo tanto, es muy difícil demostrar que lleva aquí en España 3, 4, 5 o 6 años. Porque sin pasaporte no te puedes empadronar, sin empadronamiento no puedes empezar a tramitar los papeles. Por lo tanto, es como un círculo vicioso. No se puede analizar el tema del migrante de una forma igual, porque es muy diferente. Aquí también muchas veces se habla de inmigrante de primera clase y segunda clase, ¿no? El tema de la teoría del capital humano y de la segmentación. Hay un colectivo de inmigrantes, le considera como siempre los eternos alumnos. Es como si no tiene derecho a poder enseñar a la sociedad que sabe.
Y yo creo que ese no es la humanidad, porque yo creo que ante Dios todos somos iguales. Pero hay cosas que claramente nos hace ver que hay una diferencia por solamente, sencillamente, el tema de color. Puede haber más cosas, pero las personas quizás que somos de otra raza lo interpretamos así. Pero sí tengo que hablar de la migración en general. La pena es que el tema de migración hoy día se está considerando como un tema de partido político, no del Estado. Entonces vivimos continuamente en incertidumbre. No sabemos si entra tal o tal partido político, cómo va a pasar, qué va a pasar con nosotros. Eso no es bueno. Yo creo que ahí es siempre lo que hemos defendido, que no puede ser considerado como tema de partido político, sino tiene que ser como tema del Estado. Aquí hablo de creencias, ¿no? Las personas migrantes, muchos de nosotros creemos en Dios, tenemos la fe. Si tengo que hablar de mi caso, llegué aquí en España con lo opuesto. No sabía hablar español, no conocía a nadie, pero cuando llego en la estación, después de pasar todo el día, llegué el 28 de octubre de 98, hacía frío, yo no tenía ropa de invierno, pero yo tenía fe, sabía que alguna solución iba a estar. Y después de ir a un hotel, porque de estar allí en la estación durante horas y horas preguntando, me indicaron un hotel. Pero el dinero que mis padres me dieron solamente me alcanzó para 2 noches. Luego no sabía qué hacer, dónde ir. Pero yo sí tenía fe. Sabía que en una iglesia encontraría una solución. Me fui a una iglesia. Ahí hay gente que pensaba que yo estaba pidiendo dinero, hay gente que me daba pesetas, hay gente que me daba pesetas. Pero yo creo que fue la época que más lloré en mi vida, pero yo tenía fe. Hasta un momento llegó una señora que limpia la iglesia, me dijo que conocía a un sitio que ayudaba a la gente como yo. Allí fue también ese sitio que ayuda a la gente como yo, cambió mi vida. Esa señora me llevó a Caribú. Entonces, de tener esa fe que en la iglesia encontraría una solución, encontré la solución. Yo creo que somos muchos inmigrantes en ese sentido, que pase lo que pase, con todas las dificultades que tenemos, sabemos que hay un Dios. Cada uno lo puede llamar como le da la gana, Alá, Dios, Jehová, pero sí tenemos fe a un ser que es más allá, ¿no? Que en Dios siempre encontramos esa seguridad, porque yo veo, sobre todo muchas mujeres que tenemos en los pisos, cuando pasa un problema, cuando pasa una desgracia, cuando pasó lo de COVID. Es verdad que los africanos no lo vivieron con dramatismo como lo que pasó aquí, porque están acostumbrados con ese tipo de desastre, pero todos tenían como fe en Dios. Que yo no tengo ningún problema, no tengo miedo. Si Dios me ha sacado desde donde vengo y no me voy a morir aquí en Europa. Entonces esa fe siempre nos ha acompañado. Aquí pongo el punto de partida, que es la interculturalidad. Yo creo que la España actual cada vez hay gente que llega que no son de aquí. Y tenemos que estar abiertos un poco a aceptar la cultura de otras personas. No considerar siempre que la cultura de otras son culturas inferiores. Evidentemente, hay culturas africanas que los propios africanos, hay cultura en Latinoamérica también que ellos mismos quieren cambiar. Pero no significa que son inferiores. Las culturas como el tema de mutilación genital femenina, planchado de mama, engordar a las niñas, todas esas son culturas que los propios africanos queremos cambiar. Pero hay culturas también que se puede recuperar. No todas las culturas de otras son malas. Se puede recuperar y, ¿por qué no?, hacer de la otra cultura de otras también como su propia cultura. Porque aquí, en la sociedad que llegamos, entre comillas, nos obliga un poco a integrarnos. Incluso más allá, nos obliga un poco a perder nuestras identidades. Si no descuida, yo siempre digo a la segunda generación, tú te tienes que integrar, pero teniendo tu personalidad.
Porque tu identidad es tu riqueza, nadie te lo puede cambiar. Sea lo que sea, pase lo que pasa, que te den lo que te tiene que dar. No tiene por qué perder tu identidad solamente para satisfacer a un país y mostrar en tu integración. Aquí pongo esa foto porque siempre digo, la mujer llega cargada con sus herramientas, ¿no? Tanto mental, físico, y mucho más. Y aquí es como si lo está compartiendo con el mundo. No solamente tiene que ser el mundo que da, pero también la otra parte que llega también da. El potencial. Hay que hablar del gran potencial que trae la migración femenina. Aquí difícilmente se habla de los logros de las personas migrantes. Se habla muy poco de la migración. Cuando se habla de la migración, siempre habla mal. Es como si somos siempre los culpables que hacemos el mal. Yo creo que ya es hora de hablar de lo positivo que trae el flujo migratorio. Porque no solo es efecto llamada, no, porque ningún país coge el micrófono para poder decir a su gente, tenéis que ir a Europa porque ahí están repartiendo dinero. Es verdad que los mensajes que los propios continentes están dando, los mensajes, pero también que nosotras que vivimos en Europa, cuando vamos en África, aparentamos, hacemos cosas para que se vean allí que estamos viviendo bien, eso llama la atención, pero no hay efecto llamada para que digamos que el país coge el micrófono para decir a todos los jóvenes que se tiene que marchar a otro continente. Pongo hilo que teje valores. Yo creo que muchas mujeres que estamos aquí, no solamente tenemos una mirada aquí en España, pero también tenemos una mirada a nuestro continente. Porque la mayoría, si se hace como la estadística, se ve un poco las personas que más ayudan, las personas que más sensibilidad tienen, en ese caso, son las mujeres. No es que los hombres no tengan sensibilidad, pero las personas que son como motor de la economía, son como motor de unión, son gente que teje lazo continuamente, tanto aquí como en África, son las mujeres. Entonces, la mujer es como el cuello de toda una nación, porque la cabeza puede estar allí, si el cuello no se mueve, es que es difícilmente que la cabeza tenga su peso normal. Por lo tanto, la importancia de la mujer siempre ha sido, es y seguirá. Es una pieza imprescindible en el mundo actual que estamos viviendo, porque si vemos esta aportación de la mujer en todos los niveles, es una aportación real, es una aportación de una misión profunda, porque lo hace desde el corazón, porque muchas veces esa mujer hace las cosas sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada a cambio, porque si vemos cuántas mujeres migrantes que están aquí han tenido que sacrificar su vida criando a los niños sin poder trabajar, porque para ella no es un sacrificio, sino es su obligación, es su deber. Pero muchas veces no se valora la aportación de la mujer migrante en todos esos ámbitos. Se ve solamente la mujer como una pieza que estorba. Aquí hablo un poco de las actividades que hacemos dentro de Caribú. Yo en 2000 impulsé el Centro de Formación y Promoción de la Mujer, porque vivía todavía en el albergue de Caribú. Vi que éramos un grupito de mujeres, no teníamos un espacio seguro para poder compartir, para poder hablar. Pero yo dije al padre Antonio, que es el fundador, ¿por qué no buscamos como un pequeño centro para hablar, para poder conversar entre nosotras? Me dijo, hazlo si tú quieres. Pero hoy día puedo decir que es uno de los centros que más mujeres africanas reúne en toda España. No hay ningún centro que reúna a tantas mujeres como ese centro. Ahí hemos encontrado como nuestro espacio seguro de compartir, de escuchar, no solamente de compartir y escuchar
la propia voz de la mujer africana, la propia voz de la mujer migrante, sino también las personas de aquí. Porque hacemos encuentro de la gente que ha nacido aquí, gente que han crecido aquí, gente que lleva muy poco tiempo y personas de aquí. Ahí se ha convertido como un centro, incluso algunas personas que se quedan ahí para poder rezar. Es un centro que hoy tiene como muchos espacios para poder hacer todo lo que se pueda. Aquí pongo, me gustó mucho la foto del cartel, el ojo que nos obliga un poco a dirigir nuestra mirada hacia las causas de migración, ¿no? Aceptando que llega y creando lazos de cultura. Porque es muy importante que las pocas personas que creéis en los inmigrantes, que ayudáis, porque muchos de vosotros estáis aquí, para no estar nombrando, pero sí tengo que nombrar ya como a uno, Mundo Negro, por ejemplo, las reparadoras también del Sagrado Corazón. Tenemos espacio donde personas, tanto mujeres con vulnerabilidad grave como menores no reconocidos, ellos dicen que son menores, pero con la prueba de fiscalía les detecta que no son menores, pero lo son realmente. Entonces, solamente ayudar, yo creo que cuando hablamos de ayuda, aquí no tiene por qué ser ayuda económica, porque muchas veces la gente piensa que cuando los inmigrantes hablan de ayuda, tiene que ser siempre ayuda económica. Escuchar a una persona también es una ayuda. Decir hola a una persona es ayuda, porque continuamente vivimos el rechazo. La mirada en sí también demuestra que aquí no te queremos. Si las pocas personas que ya creéis a las personas migrantes nos queréis, ahí es donde nos sentimos como a gusto, nos sentimos como bienvenida. Karibu, que significa bienvenido en Swahili, intentamos pues tender la mano a las nuevas personas que llegan, ahí es donde la hospitalidad y todo. Pero eso también es más bien con la ayuda de todas esas congregaciones, de todos esos espacios que nos ceden para poder avanzar. Yo personalmente me impliqué en el mundo de defensa de los derechos humanos porque viví en primera persona muchas injusticias. Yo creo que ya pasé la época, ¿no?, que lloraba continuamente cuando yo daba conferencias. Y ahora es como todo lo contrario, porque sé que la segunda generación me ve como una persona referente, como una persona fuerte, pero no significa que no tengo derecho a no llorar. Pero hago un esfuerzo para demostrarle a ellas que es verdad que hay cicatrices que no se curan, pero se puede tapar para poder avanzar. Eso te ayuda, a mí me ha ayudado mucho, sobre todo sabiendo que hay toda una segunda generación que me admira, que quieren ser como yo. Entonces hago un esfuerzo para decir, para poder llegar a eso hace falta mucho esfuerzo, creer en ti, tener fe. Porque yo creo que todo lo que hacemos, porque yo digo al final, no soy religiosa, pero lo que hago es misión. Porque no es fácil escuchar los problemas de los demás, intentar apaciguar muchos corazones y que tenga también como una paz. Porque cuando una persona te viene a hablar de sus problemas, tú tienes que tener siempre una palabra que inspira a esa persona, que le da como una confianza, que le da paz, que le da tranquilidad. Entonces, si tú no tienes la fuerza de Dios, si tú no crees tú misma en Dios, es muy difícil. Porque al final, que sea religión, cada persona siempre le gusta escuchar como una palabra que tenga fe. Entonces, tú misma también tú tienes que ser como ejemplo, no solamente de ser allí directora, bien, pero es todo un peso que tú tienes que llevar y saber llevarlo y hacerlo bien. A mí me gusta la frase de la hermana misionera María Soraya, que habla de la inculturalización del Evangelio, ¿no? Es verdad que cada uno aquí puede rezar como quiere.
puede practicar la religión que sea. Sobre todo en los centros, en los pisos de acogida, se debe de respetar las religiones de las personas que nos llegan. No podemos decir su religión es inferior. No todas las religiones africanas son sectas, porque cada una puede rezar de la manera que quiere, pero aquí muchas veces lo interpreta como si no es una buena religión. Yo creo que la fe en Dios, cada persona lo puede expresar como quiere. Y en Caribú nosotros pues celebramos misa y ahí incluimos como el rito congoleño y lo celebramos como con alegría. Y aquí muchas veces no baila, pero nosotros cuando vamos en misa sí que bailamos. La misa de aquí suele ser como muy fría. La gente va, el cura habla y amén. No, en África no es así. Aquí hablo de crear una narrativa diferente. Es porque es importante crear una narrativa diferente. Aquí hablo empoderamiento y sororidad. Es verdad que la sociedad receptora, la sociedad de acogida, nos ha echado un cable, pero no nos ha empoderado. Es diferente, porque la persona migrante que llega ya es una persona empoderada. La sociedad de acogida ayuda a que la autonomización de esa persona sea completa. Aquí muchas veces se dice, es que vamos a empoderar a las personas migrantes. No, porque una persona que toma esa decisión es una persona ya empoderada. El género se empodera cuando más mujeres no se mira en el espejo de las otras. Como yo decía antes, hoy día nosotros no hemos tenido referente para decir que ese es mi referente. ¿Por qué? Porque no se ha visibilizado todas las aportaciones de las personas mayores migrantes que están aquí, que han estado aquí antes, que siguen estando aquí. Pero hoy día hay un grupo de mujeres, que somos muchas, que estamos intentando cambiar esta historia. Pero también tenemos que dejar como un legado. La segunda generación que viene tiene que encontrar en nosotros no solamente referente verbal, pero sino que haya como un legado. Y hoy día son las propias personas migrantes que están fomentando ese empoderamiento de sororidad. Por lo tanto, esa narrativa actual tiene que ser que nosotros hacemos como una ayuda entre nosotras. Porque no hay migrante de primera clase o migrante de segunda clase. Todas estamos en el mismo barco, por lo tanto tenemos que trabajar mano a mano en ese empoderamiento de sororidad. Aquí pongo, ya es hora de actuar, ¿no? Vosotros que estáis aquí, también podéis cambiar el mundo. Se puede cambiar el mundo con las pequeñas cosas y muchos ya lo estáis haciendo. Yo creo que es difícil luchar contra el miedo porque es humano, pero si no se acerca a las personas que tenéis como nuevos vecinos, yo creo que es muy difícil. Aquí venimos a aprender, pero también a compartir. Tenemos la obligación de integrarnos porque la integración es cosa de dos. Ahí no debemos de confundir la integración con la asimilación. Por lo tanto, nos tenéis que aceptar y también nosotros os tenemos que aceptar y ahí poder vivir en un mundo pacífico y trabajar codo a codo. Gracias. Muchas gracias, Nicole, por ese testimonio y sobre todo esa perspectiva, esa crítica al empoderamiento actual. Es uno de los términos que más se está criticando y todos lo sabemos, porque ya vienen empoderadas, lo has dicho. Otra cosa es que necesiten referentes. Bueno, pues tú eres un referente y a este referente es el que ahora vamos a interpelar. Creo que habrá habido más de una cuestión que nos haya suscitado, pues tenemos el micro, tenemos como 20 minutos, o sea que tranquilos para poder hacer nuestras preguntas. Igual hay alguna todavía que se está gestando, pero bueno, si tenemos alguna, vamos allá. Hay una atrás, Miriam. Y Asun, muy bien, pues Asun, adelante.
Ponte en pie y también preséntate, que es interesante, que sepamos quién pregunta. Buenos días y, bueno, perdón por empezar a hablar la primera, no pasa nada, que no estoy asistiendo a esto, pero bueno, tenía que empezar. Me llamo Asunción Cifuentes y soy de Burgos Acoge, ahora mismo la presidenta de Burgos Acoge. Entonces, me une a Nicole Ndongala, nos unen muchísimas cosas. Primero, que ambos pertenecemos a la misma red, que es la red Acoge. Caribou, aunque no lleva el nombre de Acoge, pertenece a la red Acoge, pero lleva el nombre de bienvenida, que es lo que quiere decir Caribou. Ella ya nos lo ha explicado. Entonces, pues, me siento muy satisfecha de estar aquí y de estar con todas las personas que queremos, como ella nos ha dicho, a las personas migrantes, pero que también queremos luchar por sus derechos y en ello estamos. Y sobre todo lo que quería era agradecerte una vez más, porque te he visto en otros foros, en otras conferencias, también hablando de la migración como tragedia y como oportunidad. Agradecerte tu testimonio y agradecer sobre todo las claves que nos das para trabajar. Esa idea de que hay que acoger desde el corazón, que hay que acoger desde la empatía, pero también con firmeza. También valorar todo ese potencial de las personas migrantes, especialmente de las mujeres, lejos de considerar que son de culturas más atrasadas, no, todo el potencial que traen, que no tienen por qué abandonar, sino que tenemos que aprender de ese potencial. Y bueno, que estamos en esta lucha que cada vez me parece que es más difícil porque está llegando mucha gente, porque tiene que llegar, porque son expulsados de sus países y que ojalá sigamos trabajando juntos por esa verdadera integración y esa verdadera interculturalidad, aquí en Burgos y en todas partes. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos. Gracias, Asun. Pasamos. Miriam. Bueno, soy Miriam, laica, vengo con las misiones de acción parroquial, soy profesora en María Mediadora y también de Cristianos Sin Fronteras, Encuentros Hilos, que me hace mucha ilusión, que nacimos aquí, en la Semana de Misionología. Mi pregunta te va a sorprender, no tiene nada que ver con la misión. Soy profesora y trabajo con familias migrantes y con hijos de inmigrantes que se sienten españoles, pero ahora me preocupa... Bueno, se sienten españoles y sin perder sus raíces, ¿no? Esto que hablamos de, pues eso, de la integración, pero no la asimilación, ¿no? Que no pierdan sus raíces y su cultura. Pero me preocupa lo que está pasando en Francia, con esto que has hablado mucho de la segunda generación. ¿Qué opinas? O sea, hay una segunda generación de inmigrantes que se supone que les hemos acogido. Está bien que no pierdan sus raíces, pero si no se sienten también parte de nuestro país o de... Bueno, no sé, ¿qué opinas de lo que está pasando en Francia? ¿Qué puede pasar en España? No lo sé. Gracias. Yo creo que de hecho ya está pasando aquí en España. Esa confusión de... Perdón. Acércate un poco más. Porque decía, eso también está pasando aquí en España, porque las personas que han nacido aquí, la sociedad de acogida le hace percibir que no son de aquí. De hecho, le pueden hacer la pregunta de dónde eres. Dice, por ejemplo, yo qué sé, de Angola. ¿De dónde eres? Porque te van a decir que no hay un negro angoleño, no hay un negro español. Tú hasta que tienes que decir de dónde realmente eres. Entonces, la sociedad hace percibir a esas personas que no son de aquí, por lo tanto, obligan a esas personas una búsqueda intensiva de su identidad. Y eso es como frustrar a las personas, porque hoy día esas personas de segunda generación se están rebelando. Y de hecho están haciendo como un activismo, digamos, un poco de otra forma, porque está siempre en la defensiva, porque es la sociedad que le están llevando a eso. España, es verdad que se tiene que plantear y hacer la pregunta, ¿España es un país de acogida? ¿España es un país de migración? ¿España quiere tener gente de segunda generación? Esa es la pregunta, porque si los inmigrantes eternamente, aunque han nacido aquí, han crecido aquí, siguen siendo inmigrantes, pues ahí algo está fallando. Pero es la realidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Nos presentamos. Bueno, conocemos. Soy Jimena. Colaboro en Lavapiés en un programa de educadores de calle con los chicos de Senegal. En la última marcha que tuvimos por el Día de África, una de las cosas que constatamos
era que había muy pocos africanos en general. Entonces, cuando son espacios que ellos podrían ocupar para anunciar y denunciar, que es lo mío, ¿tú crees que eso se debe a una apatía, a un sentir que no hay nada que hacer? Porque yo después les pregunté a los chicos, y como diciendo, mira, ya estamos tan cansados de ese rechazo que tal vez han perdido así como el deseo de lucha. Yo diría primero las personas de Senegal, las personas inmigrantes, muchos de ellos son indocumentados. Entonces la relación que suelen tener los africanos, las manifestaciones, las marchas, siempre termina en disturbio, matanza, etcétera, etcétera. Pero aquí también hubo una época, ya pasó, en las manifestaciones la policía pedía documento a las personas inmigrantes. Entonces, ese ha perseguido a muchas personas que pasa de boca a boca que las manifestaciones no podéis ir, ¿por qué? Entonces, las personas tienen miedo a ir en las manifestaciones, es verdad que puede ser también porque eso ya cansa a las personas, porque ya son muchas cosas que se están haciendo y no hay respuesta, no hay resultado. Entonces, también lo relaciona así. Pero cuando hay algo bien organizado, si no van, no es por el rechazo, sino por el miedo a que la policía puede pasar para pedir la documentación. Aquí una pregunta, otra atrás. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, soy Begoña. Yo también tengo experiencia desde hace casi 28 o 30 años trabajando con migrantes aquí. Pero sobre todo yo trabajo más con gente de Sudamérica. Ya hablamos ayer, Nicole y yo un poquito, charlamos tomando un vinito anoche. Yo quiero, darte las gracias por tu intervención, porque eres muy clara y dices las cosas de corazón, por tu vivencia, ¿no? Yo creo que nos olvidamos rápidamente de que los españoles hemos sido migrantes hace 50 años. Teníamos que emigrar porque aquí no podíamos vivir. No podíamos vivir porque se vivía mal y la gente tuvo que emigrar a Alemania, a Bélgica, a Argentina, a México. Entonces, ¿qué ocurre? Que se nos olvida muy rápidamente lo que somos. Entonces, todos somos migrantes. O sea, como Jesús tuvo que ser migrante, Jesús tuvo que salir. Entonces, yo creo que la aceptación viene por ahí, que no somos capaces, vivimos en un mundo globalizado, económicamente, pero no somos capaces de aceptar lo diferente, porque a veces nos estorba. Y yo creo que es al revés, porque realmente Europa, que es envejecida, una población envejecida total, necesitamos de vosotros, sois necesarios. Entonces, porque ¿quién cuida a nuestros mayores? ¿Quién trabaja en el campo? Los trabajos que no queremos hacer nosotros, viene la gente a hacerlos. Y entonces, como no seamos capaces de ver esa aceptación y esa validez que es necesaria y que todos somos necesarios. Y yo creo que lo más importante también que dentro aceptemos vuestras diferencias como las tenemos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Begoña. Aquí adelante tenemos una. Está aquí primero la hermana, después usted. Tres preguntas de momento. Estupendo. Muchas gracias de verdad por todo lo que acabas de compartir. Somos concretos porque hay 4 preguntas, sí, ¿vale? Porque de lo que acabas de compartir. Yo también de mi experiencia, de verdad, estoy cada vez, porque no es la primera vez que vengo aquí en España, por lo menos 10 o más, y veo que hay mucho cambio. Estamos en la parroquia de momento con un grupo de africanos inmigrantes, con todo lo que el párroco está dando, como todo para acoger, para dar de comer, y todo, y ayudar también para los papeles. Pero una cosa solo quiero pedir, porque tienes un lugar más abierto para acoger a los africanos, ¿no? Que tenemos que también, que ha hablado de no perder nuestra personalidad, pero que tenemos también que dar una cierta credibilidad a la gente con quien compartimos la vida aquí en Europa. Porque he visto también con mucho dolor de corazón que tienen mucha posibilidad de ayudarnos, tienen mucho corazón de ayudarnos de verdad.
y comparte con nosotras, pero no somos a veces fieles en lo poco que nos dan. Y eso también hace que cuando pasamos, digo, bueno, ayudar a los africanos, si se da para una escuela, van a ir para sus cosas personales o no van a... Sí, por lo menos donde estás, estén fieles en lo poco que nos dan y que se comporten de verdad como africanos con todo el respeto y dignidad y todo. Eso es. Te voy a contestar. Es verdad que tiene razón, pero como dije, cada persona es un mundo. Es verdad que para algunas personas sus necesidades le llevan a no seguir un camino correcto, ¿no? Esa misma persona puede estar pidiendo ayuda como en muchos sitios. Es un problema, es verdad, porque el problema cuando hablamos no solamente es hacia la otra comunidad, también debemos de trabajar con nuestras propias comunidades, porque ahí es donde la competencia de mediadores interculturales, porque se trata también de poder trabajar con su propio colectivo. Hay cosas que debemos de cambiar también. No solamente es la sociedad de acogida, sino los propios inmigrantes también tenemos la obligación de cambiar para que la aceptación sea algo fluida, si no es un problema. Ese es un trabajo que debemos de hacer nosotros mismos. Muchas gracias. Hacia mitad. Vale. Luego había una pregunta un poco detrás, pero usted. Muchas gracias, Nicole. Eres valiente, estás haciendo mucho trabajo. Acérquese el micro, por pero favor. También quiero decirte, yo soy casi, no emigrante, pero he estado en el extranjero desde el 63 hasta hace 2 años. Y sé lo que es vivir con otras culturas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, todos, respetar la cultura del otro. ¿Cuál es la mía? Llevarla siempre, no tenemos que perderla, porque somos muy distintos. Yo he estado en el Congo, he estado en Goma, he estado en Bukavu y os llevo en mi corazón, porque hasta la muerte estaréis aquí. Pero tenemos que saber ganar y perder. Esto que acabas de decir está muy bien, pero hasta cierto punto también es doloroso cuando nos queremos imponer a la otra cultura en la que vengo a vivir. O sea que tenemos que hacer las dos educaciones. Yo te digo que os llevo en mi corazón y casi tengo ganas de llorar por lo que estás diciendo y lo que he podido vivir en Ruanda, en el Congo y en todos esos países. Pues, como tú dices, si no fuera la fe y Cristo que nos lleva adelante, pues nos hundimos. Pero vamos a ayudarnos a colaborar. Tú que tienes ocasión de educarles de cerca, porque no puedo ir yo a un emigrante y decirle, oye tú, mira, compórtate así que nosotros tenemos este... No. Yo recuerdo que una vez tratando con una de mis hermanas, le dije, me extraña que siendo africana no comprendes esto. Y ella me dijo, pues a mí me extraña que tú siendo española comprendas a un africano. Wow. Quiero decir que tenemos que bailar en dos aguas, ¿eh? Venga. Y nada más. Vale, perfecto. Adelante con tu trabajo. Yo voy a contestar. Gracias, gracias. Yo creo que para poder llevarse bien, Ramón. hay que ser de una misma cultura. No. Se puede llevarse bien, incluso ser muy diferente y no compartir la cultura de otro. Y lo importante es el respeto hacia otra cultura. Ahora bien, corregir la cultura que vemos que daña, pero la cultura que se puede aprender de una u otra, yo creo que ahí donde está la clave. La educación intercultural es algo imprescindible hoy día en la sociedad que vivimos, porque el inmigrante que llega no puede imponer, porque primero es su obligación integrarse, pero no confundir con la asimilación. Yo no tengo por qué perder mi identidad para poder integrarme en una sociedad. Sí que tengo que coger todo lo positivo porque es mi obligación, pero siempre marcando un poco si no pierdo mi personalidad y mi identidad. Gracias. Montaña de Cáceres.
La integración es un proceso de intercambio. Yo me quedo con eso, Nicole. Yo te quiero agradecer pues, el que tú estés ahí en esa mesa y que un grupo de personas, en su mayoría españolas, te estemos escuchando. Para mí es un orgullo ver a una mujer africana hablarnos y contarnos estas cosas. Y quiero también recalcar que hay una fe común que nos une, da igual la manifestación que cada uno haga, que en tus misas se baile y que en las mías solo se cante. Pero la realidad es que esa fe común es lo que a ti te ha llevado también a que hoy estés sentada en esa mesa, y a mí me llena de orgullo ser española, sentir que la integración es un proceso de intercambio y sentir también que podemos estar cada una en nuestro lugar respetándonos y queriéndonos. Gracias, Nicole. Gracias. Bien. Tiene Luis Carlos la palabra. ¿Hay alguna pregunta más? Nos queda para otra pregunta. ¿Otra pregunta más? Vale, pues dos breves. Venga, adelante. Yo soy misionero, he estado en Zimbabue unos años, 12 años. Bueno, enhorabuena por la ponencia también y por estar con nosotros. Bueno, lo que yo he ido a África no por necesidad, sino por vocación, ¿no? Entonces, bueno, pues cambia la actitud cuando llegas allí porque quieres, ¿verdad? Y eres acogido, etcétera. Y con una misión concreta, ¿no? Desde luego, pues, Caribú, es decir, welcome, ¿no? Y todo esto lo que significa, pues lo hemos experimentado los que hemos llegado a África. Bien, de todas las cosas que has dicho no te voy a preguntar nada de eso, sino simplemente como has hablado también un poquito de la Iglesia y también de que eres una mujer creyente, bueno, yo como misionero pues doy gracias a Dios por todos los valores que tienen los africanos, lo que me han enseñado. Hay algunas cosas que yo también veo que ellos también tienen que cambiar. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que la Iglesia de España para ti tiene que cambiar, relacionándolo con el tema mujer y misión? Y no te pregunto porque si la misa, que cambien las misas que son aburridas, sino un poquito en la forma de anunciar el Evangelio, en la forma de dirigirse a la gente, de presentar a Jesús, de los valores del Evangelio. ¿Tú qué crees que para ti tendría que cambiar o ser de otra manera? Gracias. Yo personalmente creo que la Iglesia es universal, porque como tengo tendencia a decir, no, se dice que la sanidad pública es universal, pero no es universal. Yo todos los domingos voy a misa, nunca he oído a un cura hablar mal de migración, en ese sentido, ¿no? Quizás a lo mejor lo que puedo pedir que se atrevan más a la hora de predicar. Desde mi punto de vista, atreverse más, porque lo que yo veo muchas veces en África, en ese sentido, los obispos tienen mucho peso a la hora de decir a los gobiernos hasta aquí hemos llegado. Hay que cambiar de actitud, hay que hacer eso, hay que hacer eso. Quizás también puede ser que ha llegado la hora que los curas o obispos españoles empiecen a atreverse. Pero también no debemos de olvidar que la Iglesia es apolítica. Por lo tanto, ese atrevimiento depende un poco de los momentos y de cada circunstancia. Pero quizás atreverse más a hablar de migración, tema que no se habla. No solamente de migración, sino de los temas que no se toca, de los temas que no se habla, que los curas se atreven a hablar. Gracias. Había una última que sea pregunta. Intentamos solo pregunta. No testimonio, que ya testimonio. Una pregunta. Ya, bien. Pues soy Ángel y bueno, no me ha sido difícil ponerme en el lugar de los que has ido hablando africanos, porque he estado unos cuantos años en la selva de Perú y veo si aquellos se vienen aquí, pues me resulta bastante fácil empatizar con ellos, ¿no? No, mi pregunta es un poco de cara, y a lo mejor es para mucho tema esto, de cara a la legalización. Con tu experiencia de ser africana, de haber estado acá o en otros países, ¿qué se podría avanzar algo? ¿Hay alguna cosa que se ve que va mejorando de cara a legalizar en los países de origen y en los países de llegada? Gracias. Gracias. Yo creo que España ha avanzado en protocolos y leyes,
pero no en concretizar las cosas. Porque se habló del Pacto Mundial de Migración, ¿no? Queremos la inmigración segura, legal, etc. Pero a la hora de plasmar esa realidad, todo queda como en el aire. Primero, en los países de origen, muchas veces, para poder conseguir visado, es misión imposible. Eso por eso que la gente está llegando de la manera que está llegando. Ahí la culpa es de los dos gobiernos, tanto de los países de origen como de aquí, porque allí no hay esa cooperación horizontal. Porque es como si los países de África tienen que decir amén, los africanos no pueden conseguir visado fácilmente para poder venir en Europa, bien. Pero en cambio los españoles pueden ir en África y muchos países sin visado, es normal. Ahí el trabajo, los culpables son los propios dirigentes africanos. Y eso que hace que vengamos aquí de la manera que estamos viniendo. Aquí es como círculo vicioso. Conseguir documento es imposible. Hasta ahora mismo para conseguir una cita lo está captando incluso con los robots. Por lo tanto, es todo fraude, mafia, se utiliza a las personas. Es misión imposible el tema de legalización. Círculo vicioso. Muy bien, pues agradecemos esta contundencia, le damos un aplauso fuerte.